Segundo tipo de estudio. Vamos hacia el casos y controles. Y chicos, en el ejemplo que hemos puesto todo el rato acerca del casos y controles, estamos hablando de un casos y controles que es irreal, que es utópico, que es imposible de realizar. Chicos, yo hablaba de que cogía gente enferma con gripe, gente sana sin gripe, y les preguntaba cuántos de ellos se bañaron el año pasado en la piscina. Imaginaos que yo voy al hospital ahora, en este momento, me acerco al hospital Admisión y digo, dígame usted, ¿cuántas personas hay ingresadas en este momento que tienen gripe? A mí me lo miran, y me dicen, en estos momentos tenemos ingresadas 4 personas con gripe. Y yo, uy, qué raro. Bueno, será porque estamos en julio, ¿verdad? Que el pico de gripe no es ahora. El pico de gripe es en noviembre, de manera que vuelvo en noviembre. Me miran y me dicen, dígame cuántas personas tienen ingresadas con gripe. Me lo miran, y se encuentran y me dicen, pues tenemos ingresadas en este momento 7 personas con gripe. Y yo digo, ¿pero qué puede ser? La gripe es una enfermedad tan frecuente que afecta tanto a niños, a ancianos, pero también a jóvenes y adultos, ¿verdad? Que puede causar neumonitis muy graves. Qué raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no encuentro gente con gripe cuando he ido al hospital? ¿Por qué no encuentro gente con gripe cuando voy en noviembre al hospital? ¿Por qué? Porque recordad, chicos, que cuando yo voy y pregunto cuánta gente hay en este momento con gripe, evalúo solo un único momento del tiempo. Y en una enfermedad aguda como la gripe, si yo evalúo solo un momento del tiempo, hoy, por ejemplo, 21 de julio, yo, chicos, no voy a ser capaz de ver a todos aquellos que estuvieron malos desde el 10 hasta el 15, ni a los que estuvieron malos del 16 al 20, ni al que estará malo del 22 al 25, ni al que estará malo del 25 al 30. La gripe es una enfermedad aguda y, por tanto, cuando yo voy a buscarla, no soy capaz de encontrar a los pacientes, no soy capaz de encontrar suficientes pacientes con gripe, porque resulta que en este momento, chicos, no había suficientes. ¿Vale? Por lo tanto, no me queda más remedio que buscar una solución. ¿Y qué solución puedo encontrar yo para este problema que me he encontrado en mi estudio de casos y controles? Pues, por ejemplo, vamos a seguir a toda la población de mi área sanitaria, durante 3 meses. ¿Cómo llamábamos a este seguimiento de una población a largo plazo hacia adelante? ¿Cómo llamábamos a este seguimiento de una población hacia adelante? ¿Cómo lo llamábamos a este seguimiento? Muy bien, prospectivo. Y ese seguimiento prospectivo es típico de un estudio que llamábamos de cohortes. Muy bien, lo estáis diciendo muy bien. Es decir, yo aquí estoy viendo un seguimiento prospectivo, yo aquí estoy viendo una cohortes. ¿Y qué hago sobre ella? Resulta que aquí, en octubre, aparece un enfermo. Pues vamos a seleccionar un sano comparable y vamos a preguntarles si el año pasado se bañaron o no en la piscina. Aquí aparece una nueva persona con gripe. Elijo un sano comparable y vamos a preguntarles si el año pasado se bañaron o no en la piscina. Aparece un enfermo, aparece un sano comparable y vamos a preguntarles si el año pasado se bañaron o no en la piscina. De forma, chicos, que ¿qué es lo que yo realmente estoy haciendo? Yo estoy eligiendo a un grupo de enfermos y a un grupo de sanos. ¿De qué parto yo? De enfermos y sanos. ¿Y hacia dónde va mi seguimiento en el estudio? ¿Hacia dónde está yendo mi seguimiento? Hacia atrás. Es un seguimiento retrospectivo. Fijaos en mi flecha. Elijo enfermos y elijo sanos. Y voy hacia atrás para ver cuántos de ellos se bañaron en la piscina. Fijaos, chicos, que tenemos las mismas 2 características que en el casos y controles normal. Fijaos que lo que yo hago es exactamente lo mismo. Es un estudio de casos y controles, pero en el cual, como no hay suficientes enfermos al inicio, lo que hago es que los voy eligiendo en el momento en el que aparecen. Lo único que cambia es la forma de elegir a los enfermos y a los sanos. Yo sigo a una población y en el momento en el que aparece un enfermo, elijo un sano y le pregunto si estuvo expuesto al factor de riesgo. Habré hecho un casos y controles aprovechando una cohortes previa. Y este estudio, chicos, es lo que llamamos casos y controles anidado en una cohorte. El casos y controles anidado en una cohorte se tratará de este estudio en el cual lo único que cambia es que yo
elijo a los enfermos y a los sanos según van apareciendo. Elijo a los enfermos y a los sanos en el momento en el que aparecen, en el momento en el que ocurre la enfermedad. ¿Vale? Justo me está preguntando una compañera sobre el único detalle que me falta de comentar sobre esto. Nosotros, chicos, debemos de tener en cuenta una pregunta real del MIR. Una pregunta en la cual me preguntaban sobre un casos y controles que utilizaba los datos de un registro. Chicos, esa pregunta fue una pregunta muy discutida. Fue una pregunta en la que los distintos profesores teníamos dudas y no estábamos muy de acuerdo. Buscamos en los distintos manuales y ni siquiera estaba claro si ese casos y controles era un casos y controles normal o un casos y controles anidado en una cohorte. ¿Vale? Es verdad que se podía interpretar de las dos formas y que podía haber dudas. La clave y lo importante, lo que yo os quiero transmitir para terminar sobre esto, es que en este caso, chicos, que apareció en el MIR real, debemos de recordar que apareció un casos y controles que utilizaba los datos de un registro y que se dio como válido que un casos y controles que utiliza los datos de un registro es un casos y controles anidado en una cohorte. De manera que de ahora en adelante, si me lo volvieran a preguntar, un casos y controles que utilice los datos de un registro será siempre un casos y controles anidado en una cohorte. ¿Vale? Porque apareció en el MIR. ¿Por qué lo entendemos esto así? Pues porque, fijaos, al fin y al cabo el registro se trata de un resumen de los datos que se van acumulando a lo largo del año en una población. El registro de cánceres en España se trata del cúmulo, de toda la acumulación de casos de cáncer que ha habido en España a lo largo del último año. Por eso ese casos y controles con un registro se utilizó como casos y controles anidado en una cohorte. Hay una compañera que me hace una pregunta clásica sobre esto, ya pasando a vuestras preguntas, que es que al haber una cohorte yo puedo medir la incidencia. Yo puedo medir la incidencia que hay de la enfermedad, pero yo no puedo medir la incidencia que hay en gente con hipertensión y en gente sin hipertensión, que es lo que yo necesito para hacer el riesgo relativo. Yo no puedo medir lo que yo quiero. Yo no puedo medir aquí, en este caso, la incidencia que hay de tener gripe en gente que se bañó y la incidencia que hay de tener gripe en gente que no se baña, porque yo no parto de ellos, yo no hago una cohortes, yo lo único que tengo es un seguimiento hacia adelante. Yo puedo ver cuánta gente aparece con gripe en 3 meses, pero yo no puedo utilizar ese dato para saber cuánta gente aparece con gripe en los expuestos y cuánta gente aparece con gripe en los no expuestos, que es lo que yo quiero para poder hallar el riesgo relativo. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Que era lo que me habéis preguntado las dos últimas compañeras, ¿vale? Yo puedo saber cuánta gente desarrolla gripe en este grupo, la incidencia, muy bien, pero no puedo saber cuánta gente desarrolla gripe en gente con factor de riesgo y sin él, porque no he partido de ellos, porque no he partido de gente con factor de riesgo y sin él. ¿Entendido, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no haya quedado claro? ¿No? Pues nos falta una última pregunta. Fíjate, hay un compañero que ha dado en el clavo. No nos centremos tanto en esto, ¿no? No insisto sobre esto. El resto que no se raye con esto. Si damos por casos y controles anidado en una cohorte al del registro, estoy de acuerdo contigo, compañero, que lo acabas de decir, que prácticamente todos los casos y controles serían anidados. Tal cual, estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy muy de acuerdo en que ese fuera anidado. Pero bueno, no pasa nada. Nos quedamos con la idea de que si hay registro, nosotros hablamos de casos y controles anidado. Y eso es algo que os lo pongo... perdóname. No, que eso es algo que os quería... Es que a veces tengo una diapositiva que me dice recordar lo del registro. Os pongo casos y controles en un registro. Simplemente no la tengo aquí, pero que realmente era lo único que os quería transmitir. Ese casos y controles, si os hablan de registro, anidado porque cayó en el MIR. ¿Vale? Pues última pregunta, como os decía, en este tema. Una pregunta del año 2004, muy importante. Una pregunta que dice... Identificamos en la práctica clínica habitual una población definida de pacientes con artritis reumatoide que no han respondido a un tratamiento con metotrexate y que según criterio clínico reciben tratamiento o bien con etanercept o bien con infliximab. Seguimos la evolución de la respuesta clínica de la enfermedad a largo plazo con el objetivo de realizar una comparación entre ambos grupos. En este caso, estamos planteando un
Pregunta más veces repetida en la historia del MIR. ¿Qué es lo primero que yo me tengo que preguntar para saber de qué tipo de estudio epidemiológico me hablan? ¿Qué es lo primero que yo me tengo que preguntar? Muy bien, si hay o no hay intervención. Y en esta pregunta, en este caso, ¿tenemos o no tenemos intervención? Fijaos, chicos, la clave aquí es, ¿les ha pasado algo a los pacientes distinto a lo que les habría ocurrido si yo no estuviera? ¿Les habría ocurrido algo distinto a los pacientes a lo que les habría ocurrido si ya no estuviera? Aquí la clave está en que había un grupo de personas que les tocaba, según criterio clínico, según la práctica clínica habitual, tocar Etanercept. Había gente que por sus características, por su clínica, por su peso, por su talla, por su edad, por su analítica, les tocaba Etanercept. ¿Y qué les hemos dado nosotros? Etanercept. Y si no hubiéramos aparecido, ¿qué les habrían dado? Etanercept. Y había otro grupo que les tocaba Infliximab. ¿Y qué les hemos dado? Infliximab. Y si no hubiéramos aparecido nosotros, ¿qué les habríamos dado? Infliximab también. Fijaos, chicos, que estos dos grupos de pacientes con Infliximab y con Etanercept, no los he tratado de una manera distinta a lo que les habría ocurrido si yo no estuviera. De manera que hay o no hay intervención en este ejemplo. ¿Habrá intervención o no habrá intervención en este ejemplo que estamos poniendo? No hay intervención. A cada paciente le estoy tratando con aquello que le tocaba per se, con aquello que le tocaba tomar, independientemente de que yo no hubiera aparecido. Estamos ante un estudio observacional. ¿Y qué es lo siguiente que yo me pregunto en los observacionales? Si hay seguimiento. ¿Y cuántos momentos del tiempo mido yo a este paciente? Pues lo sigo a largo plazo, así que los mediré en un montón de momentos distintos. Tenemos seguimiento, ¿qué será a largo plazo? ¿Qué será hacia adelante? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Qué tipo de estudio tenemos? Un estudio de cohortes. Muy bien, chicos. Pues esta pregunta, una pregunta real del MIR del año 2004, chicos, es una pregunta mítica que no podemos olvidar nunca. Se trata de una pregunta en la cual me hablan a mí de un seguimiento a largo plazo, un seguimiento hacia adelante, en el cual yo he tratado a mis pacientes. Sí, los he tratado, pero los he tratado, recordad, según la práctica clínica habitual. Los he tratado según criterio clínico. Los he tratado con aquello que les tocaba tomar, independientemente de que yo hubiera aparecido o no hubiera aparecido. ¿Vale? Por lo tanto, chicos, recordad que nosotros debemos de tener en cuenta que tenemos una situación en la cual trato de acuerdo a la práctica clínica habitual, trato de acuerdo a criterio clínico. Y esto no es intervención, esto es un estudio de cohortes. ¿Entendido, chicos, esta pregunta? ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, alguna cosa que no haya quedado claro? ¿Está todo claro sobre esta pregunta? ¿Vemos todos que se trata de un estudio de cohortes? ¿Sí? ¿Alguna cosa que queráis comentar? ¿Alguna pregunta, alguna duda que os haya quedado? Claro, hay una compañera que me dice, claro, que aquí no hay un factor de riesgo sí o no. Aquí lo que tenemos son dos grupos, uno es Infliximab y otro es Etanercept, que hemos seguido a largo plazo y vemos cómo responden. Claro, eso es lo que te confundía, ¿verdad? Claro, fíjate, hay una compañera que me dice que el manual dice que el estudio de cohortes sirve para exposiciones raras. Exponerse, es lo mismo exposición que factor de riesgo. El estudio de cohortes sirve cuando yo tengo una exposición, por ejemplo, al tabaco. Tabaco no es raro, pero vamos, una exposición, un factor de riesgo raro, ¿vale? Por ejemplo, la exposición al ácido sulfúrico inhalado. Pues es una exposición rara, es un factor de riesgo raro, ¿vale? Es lo mismo exposición que factor de riesgo, que me estaba preguntando una compañera. No siempre tiene que haber dos grupos de expuestos y no expuestos. Claro, hay veces que lo de expuestos y no expuestos, tenemos aquí el ejemplo, lo que tenemos es expuestos a una cosa y expuestos a otra, ¿vale? Podemos comparar
los que tienen tabaco y los que tienen puro, por ejemplo, ¿vale? Los que tienen cigarrillos y los que tienen cigarros grandes, ¿vale? O sea, realmente podemos comparar las dos cosas. En el ensayo antes-después no aleatorizo, claro. ¿A qué grupo va cada uno y ellos mismos? Miramos antes y después del tratamiento. Claro, por eso el ensayo antes-después es un ensayo clínico no aleatorizado, que me pregunta otra compañera. ¿Vale? Creo que he respondido a todas las preguntas. Bueno, tomamos cualquier otra pregunta que quede. Vamos a hacer paradas en la clase. Ya sabéis que haremos una parada más o menos dentro de 15-20 minutos. Así que encantado de poderos ayudar en ese tiempecito que vaya quedando, ¿vale? Que yo voy a poner una botellita de agua y me limpio un poquito la garganta y poco más, ¿vale? Me echo un poquito de lágrima en los ojos y poco más. ¿Qué diferencia hay con la pregunta del lóbulo de la oreja? ¿Cómo que qué diferencia? En el lóbulo de la oreja la clave está en cuántos momentos del tiempo evalúo, no en si intervengo o no. Aquí la clave está ¿intervengo o no intervengo? Y hemos dicho que no intervengo. En la pregunta del lóbulo de la oreja, la pregunta es ¿evalúo un momento o evalúo muchos? Y evalúo solo un momento de cada paciente. Le mido el lóbulo de la oreja y lo sigo para adelante. ¿Vale? Es una pregunta que se fija en otro detalle, se fija en otro de los puntos que veíamos nosotros en el esquema. La clave, chicos, es que si vamos en el esquema paso a paso, no nos vamos a equivocar nunca. Vamos en el esquema paso a paso y acertamos siempre estas preguntas, porque esto que hemos estado viendo hasta ahora, todos los años son 6 o 7 preguntas en el MIR. Una barbaridad, chicos. Tenemos 3 preguntas de esas diferencias y otro par de preguntas aproximadamente sobre otros estudios, ¿vale? Tenemos 5, 6, 7 preguntas sobre esto que hemos estado viendo y por lo tanto es muy fácil. ¿Puedo dar un ejemplo de intervención? Queremos probar un nuevo fármaco y lo comparamos con la metformina. Tenemos el nuevo fármaco y lo comparo con la metformina. Si yo no hubiera aparecido, el paciente no se habría tomado el nuevo fármaco. Por supuesto que hay una intervención, ¿vale? Claro, es que hay una compañera que anda con lo del lóbulo de la oreja. Entonces, eso estaba puesto para confundir. Es una pregunta que me he inventado yo, pero es una pregunta para que le deis vueltas a la cabeza y para que seáis capaces de daros cuenta de que da lo mismo que ponga prospectivamente, de que la clave está en cuántos momentos del tiempo evalúo. ¿Vale? Era una preguntita para engañaros un poquito, ¿vale? Las preguntitas sobre otros temas los vemos al final, ¿vale? Por no interrumpir aquí el desarrollo de la clase, ¿vale? Las que son de estadística de primera fase, me las comentáis en los descansos o al final, ¿vale? Y, perdón, me decís los de otros temas, ok, gracias. Los controles históricos es algo que es utilizar un seguimiento actual y compararlo con un seguimiento del pasado. Es como si uno de los grupos lo trato con lo que hay ahora y otro de los grupos lo trato con lo que había en el pasado, ¿vale? Eso es un control histórico. Un control histórico significa que a un grupo le trato con el fármaco actual y a otro grupo lo trato con el fármaco que había en el pasado. ¿Vale? Pues chicos, terminamos con este tema y pasamos dentro de este tema, seguimos en el tema 7, un grupo de preguntas que sabéis que está muy de moda y que sé que muchas veces os crea mucha confusión. Se trata de unas preguntas acerca del metaanálisis que aparecen todos los años en el examen y que no podemos fallar. Muy sencillas. Vamos a centrarnos en ellas, vamos a ver un poquito sobre ello y posteriormente hacemos un descansito para terminar con este temita. Chicos, la primera clave es entender qué es el metaanálisis y para ello debemos de tener muy claro que el metaanálisis, su definición, nos da muchísima información. Se trata de una revisión sistemática de la literatura. Esto ha sido preguntado este año, ¿verdad? ¿Qué es eso de revisión sistemática de la literatura? Se trata de que yo fijo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión en mi metaanálisis y todos los estudios que los cumplen para adentro y los que no los cumplen para afuera. No soy yo el que elige cuáles me gustan y cuáles no. No, pongo unos criterios de inclusión y de exclusión y el que los cumple para adentro y el que no los cumple para afuera. De manera, chicos, que tenemos una revisión sistemática de la literatura. Segunda parte, en la que se combinan estadísticamente los resultados de todos los estudios para dar lugar a un resultado combinado o agregado. Imaginaos, chicos, que yo tengo un estudio de 10 personas, un estudio de 15 personas, un estudio de 5 personas y un estudio de 20 personas.
Pues yo combino estadísticamente los resultados de todos los estudios para dar lugar a un estudio único que tendría 50 personas. Fijaos, chicos, que es una revisión sistemática de la literatura en la que combinamos los resultados de los distintos estudios para dar lugar a un resultado combinado o agregado. ¿Qué me permite a mí? Me permite conseguir un aumento de n. Y este aumento de n, chicos, ¿a qué me va a dar lugar a mí este aumento del tamaño muestral? ¿Qué ventajas me va a dar lugar a mí tener un tamaño muestral más elevado? ¿Qué ventajas me va a dar a mí? Me va a dar una menor alfa, y como tengo menor alfa, voy a tener más precisión, un intervalo de confianza más pequeño, y voy a tener menor beta y, por tanto, mayor potencia, mayor capacidad de encontrar diferencias cuando realmente las hay. Voy a tener menos alfa y menos beta, menos errores aleatorios. Voy a tener menos alfa y, por lo tanto, intervalos más precisos, más estrechos, y voy a tener menos beta y, por lo tanto, mayor potencia estadística, mayor capacidad de encontrar diferencias cuando las hay. Por lo tanto, extremadamente útil el metaanálisis, extremadamente útil poder tener un tamaño muestral más elevado. Y comenzamos con esta primera imagen, que es una imagen en la cual vemos la representación gráfica que tiene un metaanálisis. Leemos, por ejemplo, a la izquierda, BAN S85, SU88 MLL, SU88 ALL, BAC 89, DANI 89, IPA 91. Esto que parecen los nicks del Messenger, ¿vale? Fijaos, Dani 89 parece mi amigo Dani, que es del 89. Pues estos son el nombre de cada uno de los estudios incluidos en mi metaanálisis. Y fijaos que cada uno de los estudios tiene una representación gráfica que vemos a la derecha, que consta de dos partes. Cada uno de los estudios tiene una representación gráfica mediante una cajita y unos bracitos. Y cada uno de ellos significa una cosa, porque la cajita tiene doble información. La cajita, su posición, me da el resultado del estudio. Por ejemplo, Van en el 85 hizo un estudio que le dio de resultado 0,9. Su en el 88 hizo un estudio que le dio de resultado 3. Fijaos, chicos, que tenemos que tener en cuenta que nosotros, la cajita en primer lugar, nos va a indicar cuál ha sido el resultado de cada uno de los estudios de mi metaanálisis. Pero es que además tiene otra segunda información esa cajita. El tamaño que tenga la cajita me va a indicar a mí cuál es el tamaño de mi estudio. Por ejemplo, Van S85 tiene una caja pequeña, tendrá una N pequeña. Stein, en cambio, tendrá una caja más grande, por lo tanto, va a tener una N más grande. El tamaño de la caja me va a indicar a mí cuál es la N que va a tener mi estudio. Por lo tanto, doble información en primer lugar gracias a la caja, su posición, el resultado y el tamaño de la caja, el tamaño de mi estudio. ¿Vale? En segundo lugar, chicos, yo debo de tener en cuenta los bracitos. ¿Qué significan los bracitos? Los bracitos me van a dar el intervalo de confianza, el 95%, para el resultado de cada estudio. Me van a dar con qué intervalo de confianza tenemos cada uno de los estudios que forman parte. Fijaos, Van en el 85, tuvo 0,9 con entre 0,3 y 3, por ejemplo. O, por ejemplo, Su en el 88 tuvo un resultado de 3 con un intervalo de confianza entre 0,8 y, por ejemplo, 15. Fijaos que cada uno de los intervalos de confianza lo vamos a ver representado con los palitos, con los bracitos que tienen nuestras cajas. ¿Vale? Por lo tanto, doble información. En primer lugar, la caja, la posición me da el resultado y el tamaño de la caja me da el tamaño, la N de mi estudio, mientras que los bracitos me van a dar el intervalo de confianza al 95%. Pero en segundo lugar, chicos, quiero que nos fijemos en una cosa muy simple que todos habríamos pensado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este ejemplo? Main tiene una caja muy pequeña, N pequeña. ¿Cómo son sus bracitos? ¿Cómo es el intervalo de confianza? Enorme. En cambio, chicos, Maki tiene una caja más grande, tiene una N más grande. ¿Cómo es el intervalo de confianza? Más pequeño. Ruda tiene una N todavía más grande, una caja más grande, el intervalo de confianza todavía más pequeño. Fijaos que es algo que todos habríamos esperado ver y es algo que casualmente nos encontramos en nuestra representación gráfica.
Por lo tanto, muy gráfico, ¿verdad? Lo estamos viendo, algo que esperábamos encontrar, y por lo tanto, sabemos que de ese modo tenemos una relación entre la caja y las patitas. Pero nos sigue faltando un rombo ahí abajo. ¿Qué es el rombo que vemos representado aquí abajo? El rombo va a ser el resultado combinado o resultado agregado de mi metaanálisis. El rombo será el resultado combinado o agregado de mi metaanálisis. El rombo será el resultado combinado o agregado de mi metaanálisis. Y tendrá doble información. En primer lugar, el rombo tiene un eje corto. Y este eje corto me va a dar a mí cuál es el resultado. En este ejemplo, por ejemplo, mi rombo, está aquí, me dará, por ejemplo, un resultado de 2,3. ¿Vale? Mi metaanálisis ha tenido un resultado combinado o agregado de 2,3. Pero segunda información, los vértices laterales me van a dar el intervalo de confianza al 95% para mi resultado combinado. Por ejemplo, en este ejemplo, entre 1,8 y, por ejemplo, 3. Me ha salido un resultado de 2,3 con intervalo de confianza entre 1,8 y 3. ¿Vale? Fijaos, por tanto, que doble información también gracias a nuestro rombo. Y qué curioso, importantísimo. Fijaos que mi rombo es más estrecho que cualquiera de los estudios que habíamos incluido en mi metaanálisis. Yo he hecho el metaanálisis para tener un resultado con una n más grande. Y gracias, chicos, a mi metaanálisis lo hemos conseguido. Tenemos una n más grande y al tener una n más grande, mi intervalo de confianza será más estrecho. Y este ejemplo que tenemos en la pizarra es buenísimo, porque se cumplen las dos condiciones que yo debo tener para hacer un estudio caro y complejo como es el metaanálisis. Se cumplen las dos condiciones que yo debo tener para hacer un estudio caro y complejo como el metaanálisis. En primer lugar, chicos, para hacer un estudio como el metaanálisis, yo me debo encontrar con que haya resultados que digan una cosa y la contraria. Por ejemplo, Van en el 85 dice resultado 0,9, es decir, factor protector, es decir, mejor que el control. Pero sin embargo, chicos, Su en el 88 dice resultado de 3, es decir, mayor que 1, factor de riesgo peor que el control. Fijaos, chicos, que Maki en el 2003 vuelve a decir 0,9 y fijaos que Men en el 2006 vuelve a decir factor de riesgo. Es decir, hay resultados que dicen una cosa y resultados que dicen la contraria. Tenemos resultados de un tipo y resultados del tipo contrario. Tenemos resultados en un sentido y resultados en el sentido contrario. Pero es que además, fijaos qué curioso. Van, su intervalo corta el 1. Su intervalo corta el 1. Back corta el 1. Dani corta el 1. Infa corta el 1. Stein corta el 1. Mein corta el 1. Alex corta el 1. Maki corta el 1. Mene corta el 1. Y Ruda corta el 1. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Por qué remarco el hecho de que los intervalos de confianza corten o incluyan al 1? ¿Por qué remarco eso? ¿Por qué me interesa a mí eso? ¿Por qué lo estoy remarcando, chicos? Porque el intervalo de confianza, chicos, al cortar el 1, ¿qué significará? Que no es estadísticamente significativo el resultado que yo he encontrado. Porque si el intervalo de confianza está cortando el 1, yo sabré que mi resultado será no significativo. Prácticamente todos los estudios no eran significativos. ¿Qué es lo que yo he hecho? He hecho un metaanálisis para tener así un resultado con una n más grande que sea más preciso y que ahora sí, chicos, no corte el 1 y mi resultado sea sí significativo. Gracias a mi metaanálisis, ahora sí tenemos en cuenta que nuestro resultado ya sí que es significativo, ahora no corta el 1, ahora sí que puedo sacar conclusiones bien. ¿Vale? Ese era mi objetivo y lo he logrado. Pues esto es lo básico que debo recordar sobre el metaanálisis. Lo más habitual, sobre todo cuando ha aparecido como imagen, es que me pongan un par de estudios, no 15 como tenemos en este ejemplo, un metaanálisis con 2 o 3, y que yo sepa identificar cada uno de los estudios y sepa identificar el resultado combinado o agregado. Pero fijaos cuando me aparece una pregunta como esta pregunta del año 2011. Vamos a verla antes de hablar de la estadística del metaanálisis, porque quiero que la trabajemos y quiero que la luchemos independientemente de la estadística del metaanálisis. Fijaos, chicos, leo. Respecto al metaanálisis de ensayos clínicos, señale la respuesta correcta.
1. La heterogeneidad de los estudios incluidos potencia la precisión y exactitud de los resultados. Chicos, la heterogeneidad en los estudios hace que yo tenga precisión y exactitud. El hecho de que los estudios sean muy distintos entre sí me va a ayudar a mí a tener precisión. Esto, aunque no hubiéramos estudiado nada sobre el metaanálisis, va contra la lógica, ¿no? Si los resultados son todos muy distintos entre sí, yo no puedo ser preciso, yo no puedo tener exactitud. Esta es falsa. 2. El sesgo de publicación consiste en publicar los estudios negativos para perjudicar a los promotores de los mismos. ¿Verdad o mentira? Yo puedo no tener ni idea, pero esto es una tontería, chicos. Esto es una frase tonta. ¿Cómo va a ser el sesgo de publicación de me caes mal, así que voy a publicar tu estudio? Pues hombre, eso es una tontería, ¿no? Vamos a ver la 3. Cuando los resultados de los ensayos son homogéneos, es apropiado aplicar un modelo de efectos fijos. ¿Verdad o mentira? Vale, esta hoy en día sabemos que es correcta, ¿verdad? Pero aunque no lo supiéramos, seguimos leyendo. 4. Con los modelos de efectos aleatorios al azar, los intervalos de confianza son más estrechos que con los modelos de efectos fijos. ¿Verdad o mentira? Hoy en día sabemos que el modelo de efectos aleatorios me da intervalos de confianza que son más anchos, pero aunque no lo supiéramos, seguimos leyendo y leemos la 5. Permite generar un estimador del efecto con intervalos de confianza habitualmente más amplios que los de cada estudio por separado. Chicos, ¿qué os parece? ¿Hago yo un metaanálisis para tener un intervalo de confianza más ancho? Un intervalo de confianza anchísimo. ¿Es ese mi objetivo, chicos, cuando hago un metaanálisis? ¿Es eso lo que yo busco? Justo lo contrario, lo hemos visto al inicio. Yo lo que quiero es un intervalo de confianza pequeñito y estrecho para que me dé resultados precisos y significativos. Esto es lo contrario de lo que yo busco de verdad. Esto es lo contrario de lo que yo intento. Por lo tanto, chicos, fijaos que esta pregunta, aunque yo no supiera nada de la estadística del metaanálisis que vamos a explicar ahora, aunque yo no tuviera ni idea, yo sé que esta pregunta, la 1 es falsa, la 5 es completamente falsa y la 2 es una tontería. Y acabaría dudando entre la 3 y la 4. Hoy en día sabemos que es la 3, pero veis que esta pregunta os la quería poner antes para que seamos capaces de trabajar y de luchar como debemos hacer el día del MIR. El día del MIR, chicos, debemos de ser capaces de trabajar y luchar preguntas que no sabemos, porque de ese modo sumaremos opciones y sumaremos puntos que van a ser fundamentales en nuestro examen. ¿Vale? Hay una pregunta que dice un compañero, la línea de la odds ratio en la anterior pregunta estaba mal, estaba corrida, ¿vale? Debería estar en el 1, ¿vale? No es que fuera de no inferioridad, es que ni siquiera estaba en el 1,2, estaba ahí un poco movida, ¿vale? Por una cuestión de movida, está mal, ¿vale? Simplemente que está mal. Que podría ser también lo que tú dices, pero bueno, en concreto esa línea es que está mal, ¿vale? Es simplemente una curiosidad. ¿Vale? Pues chicos, vamos a empezar a hablar a la vuelta del descanso sobre la estadística del metaanálisis, sobre una aproximación, ¿vale? Porque esto es muy, muy complejo, pero nosotros vamos a acercarnos y vamos a aproximarnos hacia las cosas que yo debo saber a la hora de combinar los resultados, a la hora de hablar sobre el análisis de sensibilidad, a la hora del metaanálisis acumulado y a la hora del sesgo de publicación. ¿Alguna preguntita antes de parar? Hay una compañera que dice que si lo importante es el agregado, claro. El resto de estudios, lo que yo hago es combinarlos porque ellos solos no me valían, a ver si combinados, en el resultado combinado o agregado, ahora ya sí me valen. Y en efecto, en ese ejemplo, me valían. No, fíjate, cuando tú aumentas la n de un estudio, tú, gracias a aumentar la n, disminuyes los errores aleatorios. Y al aumentar la n, disminuyes el riesgo de cometer alfa. Al aumentar n, tú acuérdate, en el error estándar de la media, la n está abajo. Cuando tú aumentas n, tienes menos error estándar de la media, tienes un intervalo más estrecho, ¿vale? Recordad que al aumentar n disminuye alfa y disminuye beta. Al disminuir alfa somos más precisos, al disminuir beta somos más potentes. En el metaanálisis se utiliza riesgo relativo si todos usan riesgo relativo o se utiliza odds ratio si alguno de ellos es casos y controles y me veo obligado a utilizar odds ratio, porque fijaos que la odds ratio es siempre de peor calidad y por tanto si no me queda más remedio, hacemos la de la odds ratio. El rombo grande no es el que generaliza. El rombo grande es el resultado final de todos los estudios. El rombo grande, chicos, es el resultado combinado, es el resultado final de mi metaanálisis.
La fórmula del intervalo de confianza hay que saberlo, pues como el Padre Nuestro, el que se sepa el Padre Nuestro, y el que no se sepa el Padre Nuestro, pues mejor todavía. ¿Vale? La fórmula del intervalo de confianza es lo más importante que hay en los dos temas iniciales. En el tema de estadística descriptiva y de estadística inferencial que vimos en primera fase. Y preguntas de otros temas, pues si quieres vete poniéndolas en lo que voy a por una botellita de agua, me las vas poniendo y la contestamos, ¿vale? Y si veo que son muy largas, pues lo dejamos para el final. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú has combinado esos estudios que como tenían una n muy pequeña no eran capaces de ser significativos porque tenían patas muy grandes, al aumentar esa n hemos conseguido estrechar las patas y ahora sí hemos conseguido un resultado significativo. La clave es eso, ¿vale? Sí, perdonadme, es que todavía no he podido decir hasta cuándo. Son exactamente 35, ¿vale? Pues vamos a descansar 20 minutos, ¿vale? Y hay 55, estoy hablando. El segundo descanso lo haremos un poquito más corto, ¿vale? Perfecto, hay una compañera, si reduces alfa, aumenta precisión, si reduces beta, aumenta potencia. Hay 55, estoy hablando, ¿vale? Yo creo que en 5 o 10 minutitos estoy aquí y contesto alguna dudita si la habéis puesto, ¿vale? Un abrazo, aprovechad el descansito. Hasta ahora. Ahora sí, ¿vale? Pues vamos a continuar, chicos, que nos habíamos quedado hablando sobre la estadística del metaanálisis. Y habíamos dicho que íbamos a hablar de 4 puntos. En primer lugar, la combinación de los resultados en función de la homogeneidad y heterogeneidad que tienen. Habíamos hablado y vamos a hablar del análisis de sensibilidad. Vamos a hablar sobre el metaanálisis acumulado y vamos a terminar hablando sobre el sesgo de publicación. ¿Vale? Comenzamos hablando sobre cómo combino yo los resultados. Y aquí quiero, chicos, que todos lo entendáis como os lo voy a contar yo ahora. Porque la clave a la hora de combinar los resultados de un modo u otro depende de mí como investigador. Confirmadme todos que me oís bien, que se me ve bien. Y comenzamos con esto, que es un detalle importante, que por eso quería dejarlo para después del descanso. ¿Me confirméis que se ve y se oye bien? ¿Sí? Igual que antes, ¿verdad? Pues vamos a continuar. La clave está en qué criterios fijo yo como investigador. Y yo voy a poner 2 extremos, el blanco y el negro. Luego en la realidad tenemos una gama de grises. Pero vamos a poner 2 extremos. Yo puedo fijar unos criterios muy, muy estrictos. ¿Vale? Solo voy a admitir estudios que estén publicados en inglés, que estén publicados en Occidente, que incluyan únicamente pacientes de raza caucásica, que sean mujeres entre 60 y 65 años, ¿vale? Sin obesidad, sin hipertensión, sin dislipemia, sin diabetes y sin antecedentes familiares ni personales de cáncer de mama. He fijado unos criterios muy, muy estrictos. Solamente ese tipo de estudios van a estar incluidos dentro de mi metaanálisis. Cuando yo vea todos esos estudios, chicos, contestadme vosotros a través del chat, ¿cómo esperaría que fueran los resultados de todos esos estudios si todos ellos incluyen únicamente mujeres de 60 a 65 años de raza caucásica, sin hipertensión, sin dislipemia, sin obesidad y sin antecedentes familiares ni personales de cáncer de mama? ¿Cómo esperaría que fueran los resultados de todos esos estudios? ¿Cómo creéis vosotros que van a ser? ¿Parecidos o diferentes entre sí? Van a ser muy parecidos, lo estáis diciendo muy bien. Va a haber un estudio que sea así, un estudio que tendrá un resultado así, un estudio que tendrá un resultado de este tipo, otro así y otro así. Todos ellos tendrán resultados muy parecidos, serán resultados muy homogéneos. Lo habéis puesto entre sí, son parecidos entre sí sus resultados, son estudios muy homogéneos. Cuando yo combine todos estos resultados entre sí, cuando yo haga el metaanálisis y tenga mi resultado combinado o agregado, como todos ellos están tan juntitos, voy a tener un resultado que será de este tipo. Será un resultado combinado o agregado, que os pongo en rojo, que será muy, 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 muy estrechito. ¿Qué ventajas me va a dar a mí el hecho de que yo haya puesto, por tanto, esos criterios tan estrictos y tenga estudios tan homogéneos entre sí, tan parecidos entre sí? ¿Qué ventaja vamos a tener gracias a ello? ¿Qué ventaja vamos a tener? Pues que vamos a tener un intervalo muy, muy estrecho. Vamos a tener una potencia y una precisión muy buena. Vamos a tener, por tanto, intervalos muy estrechos y con gran capacidad de encontrar diferencias cuando de verdad las hay. Pero ¿qué desventaja vamos a tener? ¿Qué problema nos vamos a encontrar, chicos, en esta situación? Que yo voy a tener muy poca capacidad de extrapolar mis resultados. Voy a tener muy baja validez externa. Yo solamente voy a poder decir, cuando yo termine mi metaanálisis,
¿Que mi fármaco es bueno? Sí, pero es bueno en mujeres caucásicas de 60 a 65 años, sin hipertensión, sin diabetes, sin obesidad, sin dislipemia y sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama. Y tú me preguntarás, ¿y es bueno en varones? Y yo diré, no lo sé. ¿Y es bueno en mujeres de 50 años? No lo sé. ¿Y es bueno en gente con diabetes? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a poder extrapolarlo a aquellos que estaban incluidos en mi estudio. Solamente podré extrapolarlo a aquellos que estaban incluidos con esas características. Muy baja validez externa. Frente a esta situación, me encuentro el segundo de las dos extremos que puedo tener, que es fijar unos criterios muy laxos. Imaginaos, yo acepto estudios publicados en cualquier país del mundo y en cualquier año, con gente de cualquier raza, varones y mujeres, de cualquier peso y talla, con cualquier antecedente personal o familiar. Acepto cualquier tipo de estudio. ¿Cómo esperaría yo que fueran los resultados de esos estudios? Pues van a ser estudios, por ejemplo, uno de ellos publicado en Sudáfrica con mujeres de 30 a 35 años, que será así. Otro, por ejemplo, estará publicado en Alemania con varones entre 50 y 80 años. Otro, por ejemplo, estará publicado en Rusia y admitirá cualquier tipo de paciente. Otro, por ejemplo, estará publicado en Canadá y admitirá únicamente jóvenes varones de 20 a 25 años. Cada uno de ellos, chicos, va a ser muy distinto entre sí, porque tendrá gente muy diferente. Vamos a tener estudios muy heterogéneos. Perdonadme, la tilde va en la E. Estudios muy heterogéneos, en los cuales, chicos, mis resultados van a ser muy distintos entre sí. Cuando yo combine y tenga mi resultado combinado agregado, mi resultado combinado agregado será de este tipo. Será en rojo, mucho más ancho, porque yo tengo estudios unos distintos de otros, muy separados entre sí. Por lo tanto, chicos, ¿qué desventaja voy a tener cuando yo he fijado, chicos, estos criterios tan laxos? Al fijar yo estos criterios tan laxos, ¿qué desventaja me voy a encontrar? Un intervalo más ancho, que será manifestación de que tengo menos precisión y menos potencia. ¿Pero qué ventaja me voy a encontrar? Al contrario que antes, ahora tendré una validez externa muy buena. Al contrario que antes, ahora, una vez que yo haya demostrado que mi fármaco es bueno, sabré que es bueno en varones y mujeres de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier peso, de cualquier talla y con cualquier antecedente. Una vez que yo haya demostrado que mi fármaco es bueno, podré extrapolarlo a todo el mundo, porque habré conseguido una gran validez externa. Estas dos son las dos situaciones extremas que yo tengo. Son las dos situaciones en las cuales yo me puedo encontrar. Pues chicos, fijaos que en la realidad lo que tenemos es una gama de grises entre el blanco y el negro. En la realidad lo que tenemos son muchas opciones intermedias, pero la clave es a cuál de las dos me parezco más. ¿Por qué? Porque en función de a cuál de las dos nos parezcamos más, utilizaremos, cuando los resultados sean homogéneos entre sí, el modelo de efectos fijos, mientras que cuando los resultados sean distintos entre sí, utilizaremos el modelo de efectos aleatorios. Por lo tanto, chicos, vamos a tener estas dos situaciones y estos dos modelos que nos van a ayudar a nosotros a ser capaces de conocer y de combinar mis resultados. ¿En qué se basa el modelo de efectos fijos? El modelo de efectos fijos, chicos, se basa en que yo lo estoy utilizando porque sé que todos ellos son parecidos, ¿no? Yo parto de esa premisa. Yo lo utilizo porque todos ellos son parecidos. Todos ellos están aquí, en el mismo sitio. Si todos ellos están juntos, a mí no me importa dónde está cada uno, porque yo ya parto de la premisa de que están juntos. A mí no me importa cada uno de ellos, chicos, no me importa dónde está, porque yo ya estoy partiendo de la premisa de que todos ellos están juntos. Por lo tanto, ¿en qué se va a basar el modelo de efectos fijos? En el tamaño muestral, en la N. El modelo de efectos aleatorios, en cambio, no puede partir de la presunción de que todos ellos están juntos. Cada uno está en un sitio distinto. El modelo de efectos aleatorios tiene en cuenta el tamaño, por supuesto, pero la característica distintiva, lo específico del modelo de efectos aleatorios, es que tiene en cuenta la variabilidad entre los estudios. Tiene en cuenta dónde está situado cada estudio, la variabilidad interestudio. Debemos recordar, chicos, que el modelo de efectos aleatorios debe tener en cuenta o tiene en cuenta dónde está situado
cada uno de los estudios que nosotros estamos evaluando, ¿vale? Fijaos, por tanto, qué importante y qué fácil de recordar es esto. La única clave que me queda, chicos, es cómo puedo yo saber si me encuentro en una situación en la que estoy más cerca del modelo de efectos fijos o más cerca de la heterogeneidad y, por tanto, del modelo de efectos aleatorios. ¿Cómo puedo yo saber si me parezco más a esto o a esto? Pues mediante una serie de pruebas. Y esas pruebas, chicos, pueden ser de distintos tipos. Esas pruebas pueden ser, en primer lugar, unas pruebas gráficas. ¿Cómo se llama el gráfico que utilizamos para conocer si es homogéneo o heterogéneo un determinado metaanálisis? ¿Cómo llamaremos ese gráfico? Muy bien, gráfico de Galbraith. Y unas pruebas, chicos, que son analíticas, en las cuales destaca la prueba Q, pero sobre todo la más utilizada, que es el test I cuadrado. El test I cuadrado yo lo puedo hacer para evaluar homogeneidad o lo puedo hacer para evaluar heterogeneidad, ¿vale? En función del sentido en el que yo lo haga, será lo que yo estaré evaluando. Yo puedo evaluar una I cuadrado de homogeneidad y si me sale que sí es homogéneo, utilizaré efectos fijos. Y si me sale que no es homogéneo, utilizaré efectos aleatorios. Yo puedo utilizar una I cuadrado de heterogeneidad y si me sale que sí es heterogéneo, utilizaré efectos aleatorios. Y si me sale que no es heterogéneo, utilizaré efectos fijos, ¿vale? Por lo tanto, chicos, recordad que la I cuadrado, que es la prueba más importante para determinar si tenemos una situación de homogeneidad o de heterogeneidad. El valor de I cuadrado no importa para nada. ¿Qué valor es el valor de corte de Z? Ninguno. ¿Qué valor es el valor de corte de T? Ninguno. I cuadrado es un estadístico, no tiene ningún valor. A mí no me importa el valor de I cuadrado, lo que me importa es el contraste de hipótesis con la I cuadrado, es decir, la P con la que yo evalúo la I cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo hago una I cuadrado de homogeneidad, yo no me fijo en el valor de la I cuadrado. Lo que me fijaré es si esa I cuadrado tiene una P de 0,03, sí significativa, por lo tanto sí homogeneidad, o una P de 0,15 no significativa y por lo tanto no homogeneidad, utilizo efectos aleatorios, ¿vale? La clave no es el valor de la I cuadrado, sino el valor de la P que hemos hecho unido a esa I cuadrado, ¿vale? La clave, por tanto, lo tenemos en esta diapositiva. Chicos, quiero que recordéis esta diapositiva que os he puesto, porque es una forma extremadamente sencilla de entender esto, que es lo más complejo del metaanálisis. Cuándo utilizo modelo de efectos fijos y por qué, y cuándo utilizo modelo de efectos aleatorios y por qué. Lo que me interesa, chicos, es que seamos capaces de entender cuál es la razón por la que estoy haciendo todo esto. ¿Vale? Pues damos un pasito más y hablamos de la segunda parte que tenemos, que es el análisis de la sensibilidad. ¿En qué consistirá el análisis de la sensibilidad? El análisis de la sensibilidad consiste en ver el peso, la fuerza que tiene cada uno de los estudios en el resultado final combinado agregado. ¿Vale? Me permite conocer cuál es el peso que tiene cada uno de los estudios en el resultado combinado o agregado. ¿Vale? ¿Es un peso normal o es un peso desmedido? ¿Qué influencia está teniendo? Me permite ver qué influencia tiene. Y fijaos, yo he hecho mi metaanálisis y hemos dicho que me ha dado el resultado 2,3. ¿Qué vamos a hacer en el análisis de sensibilidad? Vamos a repetir el metaanálisis quitando cada uno de ellos. Por ejemplo, quito el primero de ellos, van 85, y repito con todos los demás. Y en vez de 2,3, me sale un resultado combinado de 2,2. Y yo digo, bueno, oye, he quitado a Van y me ha salido un resultado combinado muy parecido. Mi metaanálisis es estable, mi metaanálisis es robusto, me gusta mi metaanálisis, tiene muy buena pinta mi metaanálisis, me gusta el resultado que estoy teniendo. Por el contrario, chicos, quito su y repito con los otros 14. Chicos, repito con los otros 14 y me encuentro con que en vez de 2,3 me da 2,4. Yo digo, bueno, pues mi metaanálisis es muy estable, mi metaanálisis es robusto, me gusta la pinta que tiene mi metaanálisis, me gusta todo cómo va encaminado, ¿vale? Por lo tanto, chicos, fijaos que es una influencia pequeña la que están teniendo en el resultado global. No influyen en gran medida, no influyen de manera desmedida. Pero imaginaos que yo repito, chicos, y quito a Ruda. Quito a Ruda y repito con los otros 14. Y en vez de 2,3,
me sale un resultado combinado o resultado agregado de 0,9. Yo digo, oye, he quitado a Ruda y mi metaanálisis cambia radicalmente. De manera que ya en vez de 2,3, que era factor de riesgo, me sale 0,9, que es factor protector. Cambio radical, chicos. Ha sido quitar a Ruda y ha cambiado radicalmente mi metaanálisis. Fijaos que es un cambio radical, fijaos que es una situación totalmente distinta. Ahora Ruda ha sido quitarlo y mi metaanálisis ha cambiado completamente. Por lo tanto, Ruda tiene un peso brutal en el resultado de mi metaanálisis. En cuanto lo he quitado, ha cambiado. Chicos, esto me debe decir, ojo, porque tu resultado está totalmente influenciado por Ruda. Es quitar a Ruda y cambia de manera radical. Algo está pasando porque Ruda pesa una barbaridad. Ruda tiene una influencia tremenda, chicos. Me debo preguntar por qué es así, me debo preguntar qué es lo que está pasando y posiblemente, esto ya es menos importante, pero posiblemente tendré que cambiar de modelo para dar menos peso a Ruda, porque Ruda está extremadamente valorado aquí. ¿Vale? Esto es el análisis de sensibilidad. Me permite ver si alguno de ellos tiene una influencia desmedida para localizar por qué se produce esto y para intentar solucionarlo. ¿Vale? Pero fijaos que igual que yo he quitado de uno en uno, puedo quitar varios a la vez. Por ejemplo, puedo quitar los publicados antes de 1990 y repetir con estos 10 y encontrarme que el metaanálisis tiene un resultado combinado con esos 10 de 2,11. Y yo digo, bueno, pues de 2,3 a 2,11 no ha sido un cambio demasiado grande, parece que mi metaanálisis es estable, parece que mi metaanálisis es robusto, tiene buena pinta mi metaanálisis, me gusta la pinta que tiene mi metaanálisis, todo tiene buena pinta. Pero por el contrario, chicos, imaginaos que yo lo que hago es quitar los estudios no publicados. Y ahora vamos a introducir el siguiente punto, que es el sesgo de publicación. ¿Qué es eso de los estudios no publicados? Fijaos, chicos, que cuando yo hago un metaanálisis tengo que incluir todos los estudios acerca de un determinado tema. Y eso de todos los estudios acerca de un determinado tema incluye los estudios publicados en revistas, pero incluye también estudios que no han sido publicados. ¿Y por qué hay estudios no publicados? Imaginaos, yo tengo un estudio que yo hago con todo mi cariño y que hago con todo mi esfuerzo y todo mi trabajo, pero resulta que el resultado que me da es contrario a lo que todo el mundo ya sabe. Es un fármaco bueno que todos estamos usando y a mí me sale que es un poquito peor. Pues yo directamente ni lo mando, porque digo, pues vaya tontería a la que he llegado, ¿verdad? Si todo el mundo ya sabe que esto no es así, no lo mando. O, por ejemplo, yo hago ese estudio, lo mando y no me lo cogen, porque ya sabéis que hay revistas que están totalmente influenciadas y que en función del centro que se lo manda van a tener más opciones o no de publicárselo. Sabéis que eso, por desgracia, está totalmente influenciado. De manera que, como consecuencia, hay estudios que no se van a publicar. Cuando yo haga el metaanálisis, todos esos estudios deben aparecer y deben de estar incluidos dentro de mi metaanálisis. De manera que cuando haga mi metaanálisis, debo incluir tanto los sí publicados como los no. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues chicos, cuando yo haga un metaanálisis tendré que llamar a todas las revistas y decirles, oye, ¿tenéis algún estudio sobre este tema que no hayáis publicado? Llamar a los grupos que se dedican a eso y decirles, oye, ¿tenéis algún estudio que no se hayan cogido o que hayáis desechado y no lo hayáis mandado porque no os gustaba? De manera que tengo que buscar, tengo que insistir, tengo que trabajar sobre ello y esta es la clave de la dificultad que tiene este tipo de estudio que es el metaanálisis. De manera que yo busco y los incluyo. Pero chicos, yo nunca voy a poder estar seguro de si he encontrado todos. Fijaos que los estudios no publicados puede ser que haya alguno que se me haya escapado. ¿Qué es el sesgo de publicación? El sesgo de publicación es el miedo que tengo a que haya estudios no publicados que pudieran influenciar a mi resultado. El sesgo de publicación es el miedo, la probabilidad de que haya estudios no publicados que pudieran afectar a mi resultado y que yo no hubiese encontrado. ¿Vale? Por lo tanto, chicos, esto es el sesgo de publicación. Esto es lo que debemos de tener en cuenta. Se trata de un miedo que yo tengo a que haya algo que no he sido capaz de encontrar. Y tenemos
dos formas de conocerlo. Tenemos una forma de aproximarnos al sesgo de publicación y tenemos una forma de conocer el sesgo de publicación. La aproximación lo tenemos aquí en el análisis de sensibilidad que acabamos de ver. Hemos visto hace un momento el análisis de sensibilidad. Pues fijaos, el análisis de sensibilidad me permite a mí aproximarme también al sesgo de publicación. ¿Cómo? Yo, de aquí, voy a quitar a los estudios que son no publicados que he incluido. Por ejemplo, imaginaos que los ALL, es mentira, ¿vale? Pero imaginaos que estos ALL son estudios no publicados, que yo he encontrado, que me los han dado y que los he incluido. Pues, ¿qué hago yo? Vamos a repetir el metaanálisis quitando estos dos estudios. Vamos a repetir el metaanálisis quitando estos dos estudios, que son estudios no publicados. De manera, chicos, que los quito y repito mi metaanálisis con los otros 13 estudios. Y en vez de 2,3, me sale 2,44. Yo digo, oye, bueno, he quitado los estudios no publicados y mi metaanálisis se ha mantenido estable, se ha mantenido robusto. Tiene buena pinta mi metaanálisis. Fijaos que la clave aquí es que al quitar los no publicados no influencian mucho. Pues yo puedo presuponer que si hubiera más estudios no publicados, tampoco iban a influenciar demasiado, ¿vale? Esta primera aproximación, que es el análisis de sensibilidad, se basa en ver qué ocurre con los no publicados que ya tenemos. Porque en función de lo que ocurra, yo puedo presuponer qué va a poder ocurrir con los no publicados que yo no he sido capaz de encontrar. Pero chicos, quiero que me digáis, antes de terminar todos vosotros, cuál es la prueba, cuál es la forma elegante, correcta, de chaqué top que yo tengo de conocer el sesgo de publicación. ¿Cuál es esa forma que yo tengo de conocer el sesgo de publicación? ¿Cuál es esa forma que debo conocer? El funnel plot o gráfico en embudo. Fantástico. Pues chicos, hemos hablado sobre la combinación de resultados. Hemos hablado sobre el análisis de sensibilidad. Hemos hablado sobre el sesgo de publicación y hemos dicho, chicos, que el análisis de sensibilidad me permite aproximarme, una primera aproximación al sesgo de publicación. Una palabra sobre el metaanálisis acumulado. Una palabra, porque luego si no se me olvida, antes de hablar sobre el funnel plot o gráfico en embudo. Una palabra sobre el metaanálisis acumulado. El metaanálisis acumulado, chicos, consiste en que yo, por ejemplo, acabo de hacer mi metaanálisis y he llegado a la conclusión de 2,3. Pero imaginaos que uno de vosotros, al año que viene, publica otro estudio sobre la misma materia. ¿Qué tengo yo que hacer con mi metaanálisis? Tengo que coger vuestro estudio, añadirlo al mío, repetirlo ahora con 16 estudios. Y en vez de 2,3, imaginaos que me da 2,2. Y dentro de 4 años, otro de vosotros publica otro estudio. Yo lo añado a mi metaanálisis y lo repito con 17 estudios. Y ahora en vez de 2,2 me sale 2,25. Fijaos que cada vez, chicos, vamos sumando más. Cada vez la N va aumentando y cada vez las oscilaciones van siendo más pequeñas. En eso consiste el metaanálisis acumulado. Consiste en que cuando yo, chicos, tenga nuevos estudios sobre el mismo tema, debo incluirlos en mi metaanálisis para ser capaces de cada vez oscilar menos y cada vez tener un resultado más preciso y más potente. ¿Vale? Eso es el metaanálisis acumulado, que consiste única y exclusivamente en que yo debo incluir todos esos estudios que se van publicando sobre el tema en mi metaanálisis e ir cada vez ampliando más y más y más su tamaño. Pues chicos, para terminar, quiero deciros unas palabras sobre algo que cuando empecemos a dar clase, yo esta clase la llevo dando, este es el 4º año que la doy, ¿vale? Y cuando yo entré a dar esta clase, pues justo había hecho el MIR, ¿no? Igual que vosotros, en ese momento, imaginaos, yo había empezado la residencia, pero igual que algunos de vosotros, seguro, yo seguía en Facebook al New England Journal of Medicine y al British Medical Journal, ¿vale? Se sigue en Facebook por las fotos. Ya sabéis que a veces, pues esas fotos, oye, pues dan una idea de por dónde pueden andar las fotos del MIR. De manera que a mí me lo habían recomendado y yo lo seguía. Pues imaginaos que cuando yo que había hecho ya el MIR, ¿vale? En marzo, en abril, pues yo no lo había borrado. Yo no había borrado mi suscripción, no, lo que lo sigues en Facebook. Y de repente me sale un artículo del New England Journal of Medicine, tal cual, que se llamaba Funnel Plot, interpretación y forma de evaluar el gráfico en embudo como forma de conocer el sesgo de publicación. Y yo dije, joder, o sea, fíjate que estamos nosotros hablando de la revista con mayor factor impacto del mundo y que dedique un artículo entero
a cómo interpretar el funnel plot o gráfico en embudo. De manera que yo dije, esto chicos, esto me lo van a preguntar seguro. Esto va a acabar en el MIR seguro. De manera que desde ese momento empezamos a contarlo en clase, ¿vale? Y es algo que yo llevaba 4 años contando una vez tras otra, una vez tras otra. Yo, chicos, ya sabéis que cuando corregimos el MIR, nosotros nos juntamos aquí, se acaba haciendo tarde, hay mucho estrés, hay muchos nervios. Yo todos los años llegaba con mi ilusión diciendo, venga, 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 que este año seguro que me preguntan el funnel plot y este año seguro que lo reventamos. Todos los años, una vez tras otra, llegábamos, veía las imágenes, no estaba, y yo me iba a una esquina ahí, me ponía a llorar yo solo, y decía, qué horror, otro año sin caer el funnel plot, ¿no? Pero chicos, el año pasado, hace ahora año y medio, estábamos corrigiéndolo, y ya sabéis que primero nos llegan, pues, algunas preguntas y demás, y no habían llegado las imágenes, y de repente llegan las imágenes, y nos lanzamos todos a la fotocopiadora que tenemos en la academia justo en la entrada, ¿vale? Porque estaban llegando recientitas las imágenes. Y sale una imagen, sale la hoja y la pregunta que se ve justo por detrás es esta imagen que tenéis directamente en vuestra pizarra, que es esta que tenéis aquí. Justo un funnel plot. Y yo dije, toma ya. Al fin, chicos, después de tantos años contándolo, apareció. Bueno, tantos años, 3 años, ¿vale? Pero chicos, fijaos que esto, que era algo que sabíamos que iba a caer, acabó apareciendo al final en el examen. En esta imagen, chicos, al final, pues parece una tontería, porque dijeron, ¿qué podemos preguntar sobre algo novedoso? Y se les ocurrieron 2 opciones. La primera, ¿cómo se llama este gráfico? Y dijeron, hombre, pues esto no lo podemos poner porque viene aquí arriba, ¿no? Queda como un poco feo, funnel plot. Lo segundo, preguntaron, ¿esta imagen que está viendo usted sirve para medir, 1, el sesgo de publicación, 2, el análisis de sensibilidad, 3, la homogeneidad, o 4, si es significativo o no? ¿Para qué sirve esta imagen que tenemos en la pizarra? ¿Para qué sirve? Para conocer el sesgo de publicación, por supuesto, ¿vale? Por lo tanto, chicos, fijaos que esta pregunta, que fue muy sencilla, que apareció en el MIR, nosotros siempre contábamos y seguimos contando un poquito más, porque sabéis que tenemos que estar un pasito por delante para ser capaces de acertar todas las preguntas en el MIR. Mi objetivo, chicos, es que con lo que tenéis hoy y primera fase podamos ir a por el 100% de las preguntas el día del MIR. De manera que vamos a interpretar un poquito en qué consiste esto del funnel plot, cómo se interpreta y para qué sirve. ¿Vale? Hay una compañera, antes de pasar a esto del final del funnel plot, que dice que cómo el análisis de sensibilidad puede ayudarme a conocer el sesgo de publicación si en el análisis de sensibilidad ya tengo incluidos a los que sí he encontrado y los que no he encontrado no los incluyo. La clave está en ver cómo afecta los sí encontrados y presuponer que si los sí encontrados influyen poco, los no encontrados influirán poco también, ¿vale? Es digamos una aproximación, ¿vale? Solo sirve para acercarnos. Pues vamos a entender, chicos, qué es esto del sesgo de publicación. Y para ello, chicos, vamos a ir paso a paso, entendiéndolo de manera resumida. Sesgo de publicación y el funnel plot es muchísimo más complejo, mucho más, pero de manera resumida, por si me lo preguntan a mí el día del MIR. El funnel plot evalúa los distintos estudios en 2 ejes, una gráfica en 2 ejes. En el eje vertical, ¿qué aparece? El tamaño de los estudios, de manera que los estudios de mayor tamaño van arriba y los estudios de menor tamaño irán abajo. Vamos a tener el tamaño de los estudios, los grandes arriba y los pequeños abajo. ¿Y qué va a aparecer aquí abajo? Aquí abajo va a aparecer el resultado que tenga cada uno de los estudios. Y aquí hay una mala noticia, pero mucha tranquilidad. El resultado no va a aparecer como odds ratio, va a aparecer como logaritmo de la odds ratio. Y sé que estáis diciendo, madre mía, que en primera fase me hablabais de raíces cuadradas, que tenemos divisiones y ahora me hablas de logaritmos. Esto ya, la muerte, ¿verdad? Chicos, tranquilidad. Porque ¿qué odds ratio nos importa a nosotros? ¿Qué odds ratio es la que nos importa a nosotros? Porque por encima suya tenemos una cosa y por debajo suya tenemos otra cosa. ¿Qué valor de odds ratio nos importa? Solamente el 1, ¿verdad? Odds ratio de 1 menos protector más de riesgo. Chicos, solo nos importa el 1. ¿Alguien se acuerda de cuál es el logaritmo en base 10 de 1? ¿De qué número hay que elevar 10 para que nos dé 1? ¿Alguien se acuerda de cuál es el logaritmo de 1? El 0, ¿vale? El 0. Chicos, solamente me va a importar a mí el valor que pone aquí
0. ¿Por qué? Porque yo sé que ese 0 significa odds ratio igual a 1. ¿Vale? Solamente me importa a mí un valor en la raya, que será el 0, porque ese 0 significará odds ratio igual a 1. Me tengo que fijar únicamente en el 0. Y yo lo primero que hago, chicos, cuando me encuentro una gráfica de estas, es buscar el 0 y una raya para arriba. Yo lo único que hago, lo primero que hago, es irme al 0 y trazar una raya para arriba. Y ahora atención a mí. Cuando yo tenga estudios, chicos, de gran tamaño, grandes, potentes, buenos, estarán arriba. ¿Vale? Los estudios grandes, arriba. Esos estudios grandes, chicos, vosotros esperaríais que tuvieran resultados parecidos entre sí y parecidos al resultado combinado, o esperaríais que esos estudios grandes y buenos tuvieran resultados variados y dispersos y más distintos entre sí. ¿Cómo esperaríais que fueran los resultados de esos estudios grandes y buenos? Parecidos, ¿verdad? Fijaos, chicos, que cuando tengamos estudios grandes, esos estudios grandes aparecerán juntitos entre sí, aparecerán muy unidos. Por el contrario, chicos, cuando yo tenga estudios pequeños, de esos, algunos buenos, algunos malos, de esos que podemos hacer todos, ¿esperaréis que los resultados fueran todos parecidos entre sí o que hubiera resultados muy diversos, algunos buenos, algunos malos, algunos peores? Más diversos, ¿verdad? A medida que voy bajando, esperaría encontrar resultados más distintos entre sí y a medida que esté abajo, esperaría encontrar todavía resultados más distintos. Fijaos que esto es lo que yo espero encontrar. Estudios grandes con resultados juntos, estudios medianos más separados entre sí y estudios pequeños muy separados entre sí. Si yo uno esto con unas rectas, me encuentro una imagen que es esta, ¿vale? Aquí se me sale por aquí, pero vamos, sería así, que es una imagen en triángulo, una imagen en pirámide, una imagen en embudo, que es lo que se llama gráfico en embudo o funnel plot, ¿vale? La gracia, por tanto, el objetivo que yo tengo aquí, chicos, es representar a mis estudios en función del tamaño y en función del resultado. Y a mí me van a dar siempre, chicos, una recta dibujada aquí que va a ser el resultado combinado o agregado de mi metaanálisis. Van a darme una recta que va a ser el resultado combinado o agregado de mi metaanálisis. En este ejemplo que os he puesto, el resultado combinado de mi metaanálisis es de protector o es de factor de riesgo. En este ejemplo, el resultado combinado de mi metaanálisis dice que es protector o dice que es factor de riesgo. Recordad, este 0 es la odds ratio igual a 1. Tengo un resultado combinado más pequeño, por lo tanto, tendremos una situación que me dará un factor protector. ¿Vale? Chicos, esto es un funnel plot gráfico en embudo. De manera que ahora os pregunto, en esta imagen que tenemos puesta en la pizarra, quiero que os fijéis en ella unos segundos, quiero que todos os fijéis con mucha fuerza en ellos y que todos me digáis qué diferencia veis entre esa imagen que tenemos y la que os voy a poner a continuación, que hemos copiado todos anteriormente en la pizarra. Nos hemos fijado bien en esta imagen. Ay, perdóname, no, en esta no. Me he equivocado, perdóname. En esta, perdóname. Esa era la imagen que nos daban. Esa es buena, pero esta todavía es mejor. ¿Vale? ¿Vale? Ahora mismito. Fijaos en esta imagen que estamos viendo nosotros aquí. Fijaos en esta imagen que estamos viendo, que tenemos puesto aquí. Y fijaos ahora en esta imagen, que es la que yo he dibujado hace un momento. Ahora repito lo del factor de protección, ¿vale? Lo vamos a ver también en la otra. Fijaos, chicos, en esta imagen y fijaos la diferencia con esta imagen. Fijaos aquí y fijaos aquí. Había un compañero que antes decía que abajo solo aparecía odds ratio. Siempre es logaritmo de odds ratio, ¿eh? Aunque parezca odds ratio, fijaos que siempre va a haber negativos y 0, y odds ratio nunca puede ser 0 ni negativo. Eso significa que tenemos el logaritmo de la odds ratio. ¿Vale? Chicos, vamos a analizar bien esta imagen. Tenemos estudios grandes que están juntos entre sí, ¿verdad?
tenemos estudios medianos que se van separando entre sí. Y tenemos estudios pequeños que se separan mucho entre sí. Chicos, tenemos estudios grandes, cercanos entre sí. Tenemos estudios medianos que se separan. Y tenemos estudios pequeños que ¿dónde están? ¿Dónde están estos estudios que deberían estar aquí? ¿Dónde están esos estudios que están ahí? ¿Dónde están estos estudios, chicos? Fijaos que hay una zona en la que debería haber estudios y no aparecen. Hay estudios que deberían estar aquí y que no aparecen. Chicos, hay una zona en la que esperaríamos encontrar estudios y no aparecen. Vamos a analizar cuál es esa zona. Recordad que lo primero, yo busco el 0 y me trazo mi recta. Yo busco el 0 y me trazo mi recta. Hay una zona en la que faltan estudios que son grandes o pequeños. ¿De qué tamaño son los estudios que faltan? Estudios pequeñitos de abajo, ¿no? ¿Y que qué dirían, chicos? ¿Qué ha dicho mi metaanálisis? Una compañera que antes me pedía que lo repitiera, lo decimos ahora. ¿Qué ha dicho mi metaanálisis? ¿Qué resultado combinado he obtenido? ¿Protector o de riesgo? Fijaos, este SOX ratio igual a 1, lo tenemos a la izquierda, será protector. Por lo tanto, chicos, yo tengo aquí un factor protector. Y me faltan estudios de pequeño tamaño que ¿qué habrían dicho? Esos estudios de pequeño tamaño que faltan, ¿qué es lo que dirían? Justo faltan los de pequeño tamaño a la derecha del 1, a la derecha de 2 ratio igual a 1. Justo faltan los estudios de pequeño tamaño que dicen que mi fármaco no es que sea protector, sino que es bueno. Justo faltan esos esos estudios de pequeño tamaño que yo obtuve, pero que como me daban lo contrario a lo que todo el mundo ya sabe, ni lo mandé. O como me daban algo que no tiene sentido, no me lo cogieron. Chicos, fijaos que la clave es que faltan estudios de pequeño tamaño que dicen lo contrario al resto y que son estudios que no se han publicado. Fijaos, chicos, que esto que me dice a mí, ojo, que puede existir un sesgo de publicación. Pero, chicos, ¿cómo puedo yo confirmar, cómo puedo yo conocer qué riesgo real tengo de tener sesgo de publicación? ¿Cómo puedo yo ponerle un número a esa probabilidad, a ese miedo de tener sesgo de publicación? Con dos test muy, muy complejos, que son el test de Egger y el test de Beck. ¿Vale? Dos test muy complejos que me van a permitir a mí conocer de verdad, poner un número, poner nombre al riesgo que tengo de estar teniendo un sesgo de publicación. ¿Vale? Dices que en el libro ponen la línea vertical sobre el 1, pero fíjate que la línea vertical sea esta y no esta. ¿Vale? No tengo ahora el libro delante, pero fíjate que la línea que a ti te dan es esta, que es el resultado combinado. Yo siempre te he dicho que te vayas al 0 ahí abajo, porque es lo que te va a ayudar a ti a entenderlo bien. ¿Vale? Y si aparece... Claro, fíjate, yo os he dicho que esto es para andar por casa, que esta es una forma de aproximarnos. La línea vertical no pone tamaño, por supuesto, porque no se evalúa el tamaño, se evalúa el logaritmo de la desviación estándar. Pero es que cuanto más grande es el tamaño, más pequeña es la desviación estándar. Me da lo mismo, dice lo mismo. Esto es como yo lo tengo que entender, porque es lo que me va a facilitar mucho las cosas. ¿Vale? ¿Vale? Puede ser que en el manual esté mal, en efecto, ¿eh? O sea, recordad, aquí me busco el 0 y me lo marco. Esto no es que venga marcado, esto es que lo marco yo, ¿vale? Y esto es el resultado combinado o resultado agregado. ¿Vale? Pues si hay dos líneas, una en 0,6 y otra en 1, es porque está mal, ¿vale? ¿Vale? Lo que yo me tengo que buscar abajo es el 0, porque abajo siempre me va a aparecer la escala en logaritmo por una razón muy sencilla. Es que si no lo hacemos con logaritmos, nosotros no nos va a tener una forma de embudo. Ese es el único problema que tenemos, que si lo hiciéramos con odds ratio sin logaritmo, no tendría forma de embudo.
¿Fixed significa efectos fijos? Sí, fixed significa fijos. Y tau es un test complejo que no tiene ninguna importancia, ¿vale? Si el valor agregado coincidiese con el 0, fijaos, me parece que es muy parecido a la que aparece en el examen. Fijaos que en el ejemplo del examen del otro día, de hace año y medio, el resultado combinado está muy cerquita del 0. El resultado combinado les habrá salido 0, está muy cerca del odds ratio igual a 1. Fijaos que me habrá salido, chicos, por ejemplo, 1,3 o 1,4, ¿vale? No, a nosotros lo que nos interesa es el 0, no nos interesa el 1. Nos interesa el 0 porque ese 0 significa odds ratio igual a 1. Chicos, los pasos que os he puesto en la pizarra. ¿Vale? Busco el 0 y ese 0 trazo la línea porque quiere decir odds ratio igual a 1. Y de esta forma comparo el resultado combinado o agregado con ese 0 que es la odds ratio igual a 1. Y veo, en este caso, que es protector porque lo tenemos a la izquierda del 1. Y evalúo si en alguna zona me faltan. En este ejemplo, chicos, no me falta ninguno. ¿Vale? Fíjate que dices que en el libro está como odds ratio, pero fíjate que aquí también está como odds ratio. ¿Vale? Está como odds ratio, pero como yo veo claramente, no puede haber odds ratios ni de 0 ni de negativos. ¿Vale? Puede ser que en el libro haya un error, ¿eh? No lo tengo justo ahora delante, chicos. Luego me fijo de todos modos. ¿Vale? Comentádmelo si queréis por el foro porque puede estar, ¿vale? Puede ser que haya un error ahí, ¿eh? ¿Cómo que en qué me baso? El resultado combinado me lo dan ellos dibujado. O sea, no lo dibujo yo, ¿vale? El resultado combinado de este metaanálisis me lo dan puesto porque ya se ha hecho el metaanálisis y lo que estamos es evaluándolo si hay sesgo de publicación, ¿vale? No tengo yo que dibujar nada de dónde está eso, ¿vale? Yo lo que me trazo es esto para compararlo, ¿vale? ¿Realmente esto sirve para ver si es factor protector o de riesgo? No, porque eso ya me lo han dado al principio. Esto sirve para ver si hay zonas en las que no hay puntos, como teníamos en esta imagen. Una zona sin puntos me indicará un alto riesgo de tener un sesgo de publicación, pero evidentemente me ayuda a acercarme, evidentemente me ayuda a aproximarme y a conocer si yo tengo riesgo o no de sesgo de publicación, pero me ayuda a conocer también y a saber si es factor protector o de riesgo en función de cuál es el resultado combinado. Claro, ¿vale? O sea, yo también puedo sacar esa información. La clave, por tanto, chicos, yo he representado los distintos estudios y me sirve a mí para conocer si tienen un tamaño y un resultado de un modo o de otro. Yo los dibujo y tiene una forma triangular en función del tamaño y en función del resultado. Y evalúo si en alguna zona no aparecen estudios que yo esperaría encontrar. Si en alguna zona no aparecen estudios, yo sé que habrá un riesgo de tener un sesgo de publicación que mediré con el test de Egger y con el test de Beck. ¿Vale? En el ejemplo de 2017, ¿hay sesgo de publicación? Pues fíjate que hay un poquito de zona aquí en la que no aparece ningún estudio. Aquí aparecen 4 y aquí ninguno, ahí aparece 1 y aquí ninguno, aquí aparece 1 y aquí ninguno. Huele un poco a que esta zona es rara. Fijaos que ¿qué resultado había obtenido el metaanálisis? Fijaos que he dibujado mi raya del 0. ¿Qué resultado tiene el metaanálisis? ¿Protector o de riesgo? ¿Qué resultado tiene mi metaanálisis? ¿Protector o de riesgo? De riesgo, ¿verdad? Está a la derecha del 1. Bueno, eso de no significativo no lo sabemos. Que sea 1,2 no significa no significativo, ¿vale? Está a la derecha. Luego ya, cuando tengamos el intervalo de confianza, sabremos si es significativo o no. Pero está a la derecha, de riesgo. Y faltan estudios pequeños que dirían que es protector, ¿vale? Me ha salido que es un factor de riesgo y casualmente me faltan estudios pequeños que dicen que es protector, ¿vale? Es exactamente lo contrario a lo que habíamos tenido en la otra situación. Tenemos un factor que me ha salido de riesgo y en el cual me faltan estudios que dirían eso. Tú dirías que ni una cosa ni la otra. ¿Y por qué? 1,2, ¿por qué dices que no es de riesgo? ¿Por qué dices que 1,2 no es de riesgo? 1,2, intervalo de confianza de 1,1 a 1,4, ¿por qué es ni una cosa ni la otra? Es un factor de riesgo, ¿vale? O sea, recordad, chicos, que el hecho de que algo sea significativo o no
no depende del resultado, depende del intervalo de confianza. Hombre, si coincide con el 1, no sería nada, ¿vale? Pero es que aquí no coincide con el 1. Y el intervalo de confianza para unos ratios siempre en relación con el 1. Lo veremos en media hora aproximadamente. Pero en un ratio, en un riesgo relativo, siempre en relación con el 1, nunca con el 0. Sí, claro, pero aquí estáis hablándome, estamos viendo cómo se interpreta esto y ahora estamos viendo un intervalo de confianza. ¿Vale? ¿Cómo se interpreta? Buscando el 0 para ver la relación que hay. Si justo, lo que me estáis diciendo, si justo aparece el combinado justo en el mismo sitio que el 1, pues es que es 1. O sea, justo en el mismo sitio que el 0, que sos ratio igual a 1, pues es que es 1. Pero es que aquí no está en el mismo sitio. ¿Vale? O sea, es que aquí no está en el mismo sitio. Si justo el resultado combinado es 1, pues es que es 1. Es que no es ni de riesgo ni protector. Pero es que no es el caso. ¿Vale? Aquí no da eso, da 1,2. Claro, si fuese 1, pues no habría relación. Pero no es el... ¿Vale? ¿Vale? La clave, por tanto, chicos, la tenéis aquí en la pizarra. Yo evalúo los distintos estudios en función del tamaño y en función del resultado. ¿Vale? En función de eso, yo veo si hay alguna zona en la que esperaría encontrar estudios y no aparecen. Y si en alguna zona esperaría encontrar estudios y no aparecen, yo sabré que existe un riesgo de sesgo de publicación. Ese es el resumen, ¿vale? ¿Vale? Y por tanto, chicos, en este ejemplo que os pongo aquí, vemos una zona claramente en la cual esperaría encontrar y no aparecen. Y como no aparecen, yo sé que existe un riesgo de sesgo de publicación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, claro, siempre cuanto más separado están las dos rayas, pues más fácil se ve. Pero chicos, que no pasa nada, que la clave está en fijar si en alguna zona faltan estudios. Y si en alguna zona faltan estudios, pues yo sé que hay un riesgo de sesgo de publicación. Ya está. Preguntas, dudas sobre el metaanálisis, chicos, que hemos terminado con él. Preguntas sobre esto. Chicos, recordad, yo utilizo efectos fijos o efectos aleatorios en función de lo que yo haya establecido, homogeneidad o heterogeneidad. Recordad que es el análisis de sensibilidad y recordad el funnel plot y esta interpretación por encima, porque esto es una interpretación, digamos, de aproximación para saber si existe o no existe sesgo de publicación. Si hay un alto riesgo de sesgo de publicación, tú lo tienes que comunicar, tienes que decir, oye, yo he obtenido esto, pero ojito, porque es que podría ocurrir que esto no fuera así. Tendremos que seguir investigando sobre el tema, ¿vale? Fijaos que esto implica que nosotros tenemos que estar encima y tenemos que evaluar todo lo que hemos conseguido. Otro ejemplo de funnel plot. Llevamos dos, pues venga, ponemos otro. Fijaos. Yo me encuentro un funnel plot y el funnel plot siempre lo tengo que interpretar igual. Eje vertical y eje horizontal. En el eje horizontal, logaritmo de lados ratio. En el eje vertical, n. Arriba grande, abajo pequeña. De manera, chicos, que ¿qué me tengo que fijar aquí? Solo en un valor. Y ese valor, que es el único que me importa, es el 0. Porque yo sé que ese 0 es lados ratio igual a 1. De manera que esto me lo trazo yo siempre. ¿Por qué? Porque a mí me van a dar una imagen como esta. A mí me darán una imagen que implicará una raya, que será el resultado combinado, y una serie de valores como estos. A mí me darán una imagen como esta y yo me tengo que preguntar, en esta imagen que me han dado, chicos, yo me trazo esta raya que me importa y me encuentro con que tengo mi resultado combinado a la izquierda. Tengo mi resultado combinado menor que la ratio igual a 1. Menor puede ser 0,03, puede ser 0,6, 0,8. ¿Qué significarán todas esas cosas? ¿Factor de qué tipo? Factor protector. Pero lo que a mí me importa del funnel plot es, ¿esto es simétrico? ¿Hay grandes a los dos lados? Sí. ¿Hay grandes a los dos lados? Sí. ¿Hay medianos a los dos lados? Sí. ¿Hay pequeños a los dos lados? ¿Dónde están los de esta zona? Chicos, hay una zona
en la que esperaría encontrar resultados de pequeño tamaño que dijeran que mi fármaco es malo. Y esos estudios no los estoy viendo, ¿vale? Me faltan esos. Tengo un alto riesgo de que haya sesgo de publicación. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Tengo alto riesgo de que haya sesgo de publicación. Utilizo el test de Egger y el test de Beck para ser capaces de conocer cuál es de verdad ese miedo que yo tengo, cuál es de verdad esa probabilidad que yo tengo de estar cometiendo sesgo de publicación. ¿Vale? Es raro que falten estudios grandes. Los estudios grandes que son buenos te los publican. Es raro que falten estudios grandes, pero podría pasar. Pero es raro. Esos tests son tests complejos que hace el ordenador, son integrales, ¿vale? Que evidentemente lo que tienes que saber es el nombre, ¿vale? Igual que tampoco sabes hacer un H cuadrado, ¿vale? Que es más importante. Solamente hay que conocer el nombre. ¿Y para qué sirve? ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Ahora hablamos sobre intervalos de confianza. No os preocupéis. Ahora hablamos sobre intervalos de confianza. Claro, te podían preguntar, ¿qué test necesitamos para confirmar si hay sesgo de publicación en un funnel plot? El test de Egger y el test de Beck, ¿vale? Te pueden preguntar por ellos, por supuesto. Te pueden preguntar el nombre, claro. ¿Vale? Pues chicos, nada, fíjate que estamos ya un paso por delante. ¿Vale? Estamos un paso por delante de lo que nos han preguntado en el MIR. Siempre quiero un paso por delante, pero evidentemente hacer test que hacen los ordenadores potentes no os van a hacer test porque no os hacen hacer una normal, ¿vale? No os hacen normalizar nada, así que como entenderéis, chicos, no hay que hacer cálculos en el MIR. De manera, chicos, que terminamos con el tema del metaanálisis y pasamos a un tema un poquito más relajado antes de pasar a lo último difícil que nos queda después, que es cómo evaluar los distintos tipos de hipótesis estadísticas que podemos tener en un ensayo clínico, ¿vale? Empezamos hablando del ensayo clínico y empezamos hablando de las etapas que tiene el ensayo clínico. De aquí solamente voy a decir unas ideas sobre alguna de ellas. Estos lo sabéis muy bien, pero hay unas cosas que os quiero remarcar porque son muy preguntadas o porque crean confusión. En primer lugar, la primera fase, chicos, es la fase de diseño, que es la fase más importante de todas. Chicos, siempre decimos que todo tiene que quedar establecido a priori. Fijaos que yo tengo que dejar establecido desde el primer momento qué voy a medir, cómo lo voy a medir, con qué máquina, en quién lo voy a medir y qué características tiene que tener, cómo voy a calcular, cómo voy a expresar los resultados, dónde los voy a expresar. Todo tiene que quedar establecido a priori, todo en el diseño, de manera que todo lo que no se establezca a priori, todo lo que yo no fije desde el primer momento, todo lo que yo haga a posteriori, solo sirve para generar hipótesis. Solamente podré confirmar aquello que quede establecido a priori. Todo lo que no está establecido desde el primer momento solo genera hipótesis. Segunda fase. La segunda fase es una fase muy importante que llamamos de reclutamiento. Esta fase de reclutamiento debemos tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que yo fijo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, de manera que yo establezco qué características deben de tener los individuos que van a formar parte de mi ensayo clínico. Y todos aquellos que forman parte, para adentro. Y todos aquellos que no forman parte, para afuera. Esos criterios de inclusión y de exclusión quedan fijados desde el primer momento en el diseño de mi estudio, en el protocolo. Todo tiene que quedar establecido a priori. En segundo lugar, también establezco y paso a todos esos individuos el consentimiento informado. Y sabéis que ha sido preguntado 4 veces en los últimos 15 años que el consentimiento informado, chicos, en un ensayo clínico debe ser siempre por escrito. Que no se nos olvide, consentimiento informado por escrito. Y recordad que también desde el diseño, también desde el primer momento, tenemos que dejar establecido qué vamos a hacer con aquellos pacientes a los que les está yendo mal en nuestro estudio. Por ejemplo, si los voy a sacar de mi estudio y los voy a meter en otro distinto. O, por ejemplo, chicos, si a un paciente que tiene placebo le va mal, le voy a meter en un grupo o en otro. ¿Cómo llamábamos a esas situaciones? ¿Cómo llamábamos a esas fórmulas que establecíamos para cambiar a los pacientes que les estaba yendo mal con un tratamiento y pasarles a otro, o les estaba yendo consentimiento que les voy a pasar?
Tenemos riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y en pelirrojos me sale 0,04 y digo, toma ya, acabo de demostrar que mi fármaco aumenta